bienvenidos a todos los que están hoy aquí presenciales. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan virtualmente este día y están con nosotros. Gracias por estar este día. Hoy vamos a tener un buen tiempo con la palabra y nos estamos preparando. Tome su lugar, por favor. Bueno, pues este día queremos invitarlos a nuestra sala. Y queremos compartir este día el tema del cual hablamos con ustedes y poder tener un marco como si fuera esto o lo que será una entrevista. Así que quiero que usted preste atención este día. Este tema le he llamado la entrevista con Obed-Edom. Y yo creo que todos en algún momento vamos a entrevistar a los hombres de Dios cuando lleguemos al cielo y les vamos a preguntar: oye, Noé, ¿cómo estuvo eso del arca? ¿Cómo estaban los olores? Terribles seguramente. Yo creo que tenemos muchas preguntas para la reina Esther, tenemos muchas preguntas para el rey David, tenemos muchas preguntas para los hombres de Dios. Pero hoy, de aquí a acá llegamos, ¿verdad? Hemos traído a alguien y bueno, vamos a interactuar con mi esposa y se van a hacer algunas preguntas y de ahí después vamos a terminar con algunos principios. Así que este día vamos a escuchar las preguntas que creo yo, si yo tuviera Obed-Edom aquí, yo le haría a él estas preguntas. Yo voy a interactuar como Obed-Edom y mi esposa va a preguntar estas preguntas que creo yo que serían las más importantes. Más allá de lo que desayunaba, cuando se casó, creo que hay en este marco de lo que hemos estado estudiando acerca de Obed-Edom, la escena pragmática de cuando David está llevando el arca, porque ese es el contexto de esta entrevista, cuando David está llevando el arca a Sión, y recuerda que yo lo prediqué la semana anterior, y hay una muerte, un hombre llamado Usa termina partido en dos. Y en ese momento David interrumpe su procesional a Sión de llevar el arca, interrumpe y decide: algo está mal acá, no podemos llevar el arca de Dios a Sión, y entonces decide desviarla. Y el desvío que hace es precisamente a la casa de este enigmático personaje, un poco difícil de estudiar su biografía, porque no es de los más populares, no es Eliyahu Anabí, no es Elías el profeta, no es Adán, no es Abraham, que la Biblia explaya muchísimo. Los comentarios rabínicos, los midrashim explayan demasiado en hablar de ellos. Obed-Edom es un hombre muy importante, que es lo que vamos a referir el día de hoy, pero muy poco se conoce de su biografía. Así que en el marco de esto y de la presencia de Dios que queremos tener en nuestros hogares y queremos tener en nuestras vidas, o al menos yo quiero eso para mí, y creo yo que en este tiempo si algo necesitamos es su presencia, iglesia, porque todo lo que está pasando es por ausencia de su presencia, por más que podamos decir que se tiene. Concluyendo y estando de acuerdo que la presencia de Dios no es algo que estamos sintiendo, uy, sentí bien bonito, esa es la presencia de Dios. Eso no es su presencia. Dios te puede tocar y no significa que tenga su presencia. La presencia de Dios va más allá y es de lo que queremos hablar este día. Bueno, pues aquí está mi esposa. Sí. Gracias. A través de la escritura nos damos cuenta que el arca podía ser llevada solamente por los levitas. Eso lo constituyó. Ya la batería.
Sí, por más excelente que uno quiera ser, suceden cosas, ¿verdad? El Señor nos perdone. A través de la Escritura nos damos cuenta que el arca debía de ser llevada solamente por los levitas. Lo constituyó Moisés cuando ungió a Aarón y a sus hijos como levitas y como sacerdotes. Eran 2 levitas enfrente y 2 levitas atrás. Se tomaban de una de las barras cubiertas de oro, se ponían ahí, y todavía en la vida pensamos que los levitas pues caminaban y cargaban esa arca, parecido a un procesional de algún funeral donde se cargaba aquello pesado. Sin embargo, a través de la Torah oral nos damos cuenta que no es así, sino que se tomaban de la barra de oro y el arca los levantaba. Literalmente el arca los levantaba. Entonces nos damos cuenta que los levitas eran los indicados para ver el arca, o solo tocarla. Solo tocarla, ni siquiera la podían ni ver ni abrir, y muchos del pueblo ni siquiera acercarse. Entonces está la enigmática pregunta de quién es Obed-Edom. ¿Por qué es que el arca, después de pasar por Silo, los filisteos, Bet-Semes, camino a Sión, Usa la intenta detener y cae partido? Entonces es algo muy enigmático. ¿Quién fue Obed-Edom? Que no lo partió, no lo mató, no lo deshizo, no le causó mortandad a su casa, no le sacó hemorroides y tumores como sí lo hizo en uno de los lugares por los cuales pasó. Surge la enigmática pregunta, entonces, ¿quién fue Obed-Edom que pudo soportar la santidad del arca, y no solo soportarla, sino activar el poder de Dios puesta en el arca? Bueno, es poco conocida mi identidad. Soy levita, de la familia de los coreitas, y cantor también, porque también termino cantando. Está registrado en la Biblia que termino cantando cuando David construye el tabernáculo de David, que eran 24/7, 365 días. La Biblia registra cómo en mi historia termino cantando, no solo como portero, sino también como cantor, junto a Emán, a Jedutum, a todos los cantores que el rey David era. Soy levita, vivía en la ciudad, ya en una ciudad que no está dentro de Israel, y bueno, pero mi descendencia o mi ascendencia es del linaje de Leví. Wow, impresionante. Un aplauso para Obed-Edom, por favor, esta mañana. Es impresionante saber por qué es que tuvo el acceso al arca sin que ésta le causara mortandad. Qué impresionante es eso. Pero nos surge otra pregunta, no sé si más difícil o más complicada. ¿Dónde vivía Obed-Edom? Porque al parecer ni siquiera estaba enterado del proceso que se estaba viviendo en Israel. Al parecer Obed-Edom no estaba en el desfile del arca regresando a casa, del arca regresando a Sión. Tal parece ser de aquellos hijos de Dios que no saben ni qué está pasando, que solo llegan y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues Dios vino y visitó la tierra y tú quién sabe dónde estabas. Aquí no hay, pero puede haber en otras ciudades. Pero parece ser en la historia que Obed no estaba en el desfile, no estaba en el procesional, no estaba ni siquiera involucrado como levita en el rol que debían de haber estado llevando. Quiere decir que no vivía por ahí, ya que no se enteró lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿dónde es que vivía Obed-Edom? En Gat, a cerca de 60 kilómetros de Jerusalén, fuera de los límites de Israel, totalmente, en una ciudad filistea. Hoy la conocen ustedes como la Franja de Gaza. Tuve tiempo cuando venía del aeropuerto para acá, del cielo acá, tuve tiempo de actualizarme con mapas y todo y saber cómo es el mundo actualmente. Entonces, sí, está a 60 kilómetros de la ciudad aproximadamente de Jerusalén, y lo dices muy cierto, el hecho de que
vi afuera, y en ese momento cuando el rey David estaba llevando el arca, yo no estaba allí. Lamentablemente hoy me da vergüenza decirlo, no estaba ahí, pero es verdad, no puedo mentir y decir si estaba ahí brincando, porque no estaba allí. Pero sin embargo, por alguna razón, aunque no teníamos en ese tiempo WhatsApp y las comunicaciones, ni había un live que David estaba llevando el arca, por alguna razón la información corría demasiado rápido. Y demasiado rápido nos dimos cuenta lo que estaba haciendo el rey David, y también demasiado rápido nos dimos cuenta que un hombre acababa de ser partido en dos. Entonces eso está ahí. 60 kilómetros es como de camino. En ese tiempo no había carros. Si usted se va en carro, le tardaría como, me dicen que aquí hay una ciudad muy cercana que está como ese tiempo, El Salto, que está muy bonito, me invitaron, déjame ver si voy. Pero más o menos como la distancia del Salto en carro, pero de camino era como 2 días, yo creo, caminando. O sea, no era nada cerca, y literalmente sí me identifico mucho con la historia de Ruth, por ejemplo, que se enteró en los campos de Moab que el Señor había visitado su pueblo para dar pan. Le pasó lo mismo que a Ruth, y afortunadamente alcancé también a regresar como Ruth y Noemí. Wow, casi que de panzazo. Así pues es. Mira, te cuento, y no por presumir, sino por chismerío santo. Yo también me hacen entrevistas en canales de televisión, en radios, a través de Latinoamérica. En muchas de ellas me siento halagada, pero en algunas de ellas me siento un tipo atacada. Me siento como león, como Daniel en el foso de los leones. En otra de ellas me siento presionada hacia las tantas preguntas que me hacen. En una de ellas me preguntaron cuál es su pasaje favorito. Dije, híjole, todavía no lo escojo. Pero ¿cómo le digo a la audiencia que me está escuchando que todavía no escojo un pasaje favorito? Porque tengo muchos pasajes favoritos. Entonces, es por eso que venimos aquí con este ataque de preguntas que tenemos sobre la impresionante historia del arca transformando la casa de Obed-Edom. ¿Qué hacías viviendo en terrenos filisteos? Sí. ¿Cómo es que, para ponerla más difícil, cómo es que un levita deja su casa y se va a vivir a campos que Dios no le mandó, que no instituyó para él, sino que estos filisteos son enemigos de Israel? Le dieron mucha lata y muchos problemas y mucha guerra, como mexicanamente dijéramos, al pueblo de Dios. ¿Cómo es que un levita se desvía de su camino a tal grado de terminar viviendo en un territorio filisteo como fue en Gad? Sí, es una pregunta que da vergüenza saber que llegué allí, que mis pasos me llevaron ahí. Pero yo creo que nos pasa a todos. Yo creo que todos en algún momento nuestras decisiones nos desvían del camino. Y cuando reaccionamos nos damos cuenta que estamos en un lugar terrible. Estamos en una zona que inclusive es la que auspicia a los enemigos. Yo vi cómo salió Goliat de Gat. Yo soy vecino como a 8 casas de él, era vecino de 8 casas de él. Entonces yo lo vi como esa mañana se levantó, y me enteré que de hecho iba a enfrentar al ejército de Israel. Entonces creo que nos pasa a todos. En algún momento no tomamos las mejores decisiones, en algún momento no estamos en el mejor punto de nuestra vida, pero creo que mi historia es interesante, porque eso nos habla también de que no importa cuán lejos uno pueda estar, Dios siempre tiene misericordia. Y lo importante es ese momento en el que otra vez tú puedes sentir que Dios toca tu corazón. Sí, me da vergüenza, viví en Gad. ¿Y por qué viví en Gad? No puedo decirlo de otra manera, por mis malas decisiones. Lamentablemente, siendo un levita, me desvié. En ese tiempo en Israel era muy difícil conservar la santidad. Hoy me doy cuenta que también. Me siento como en el Israel de aquel tiempo, donde el arca había sido abandonada, el antiguo rey no la había procurado,
para nada. De hecho, nos la robaron en los días del sacerdote Elí. Yo era un niñito cuando eso sucedió y escuchamos que se habían robado el arca. Empezamos a escuchar en Israel cómo el arca fue robada, algo que voló el cerebro a nosotros, porque como un pagano, como un dios pagano, como los dioses paganos le pueden ganar a nuestro Dios. Sabíamos que algo habíamos hecho mal, sin duda alguna. Desde ahí empezó una desviación. Bueno, ya venía en los tiempos de los jueces, sinceramente fue un tiempo muy difícil también. Y en ese momento, para nosotros los levitas que servíamos o que debemos servir en el tabernáculo, debido a que la manutención era muy difícil, entonces en la búsqueda del sobrevivir, en la búsqueda del mantenernos, nos empezamos a desviar. No solo yo, muchos de mis compatriotas nos desviamos literalmente. Afortunadamente se levanta un nuevo rey que amaba la presencia de Dios. Él levantó una nueva generación y despertó los corazones. Y yo les digo a todos, siempre que haya un buen líder que ame la presencia de Dios, el pueblo va a empezar a despertar. La generación va a empezar a despertar. Eso es inminente. Nosotros lo vivimos, de no haber tenido al rey David, que buscaba, que a lo mejor en el camino se equivocó, pero todo Israel vio la pasión que tenía por la presencia de Dios. Eso despertó mi corazón en el momento de mi desvío. Wow, entonces se podría decir que momentos de necesidad, momentos de escasez, momentos de falta de guianza clara nos pueden sacar de nuestro diseño original en Dios. Así es. Nos pueden mover del lugar adecuado de nuestra asignación, porque hay un pasaje en la palabra que dice: plantados en la casa de nuestro Dios, arraigados, floreceremos. Y en muchas ocasiones humanamente queremos como que ayudarle a Dios. Señor, como que te está faltando, yo te ayudo, no te preocupes. Sí. Yo me muevo, yo trabajo, yo busco en otro lugar. Entonces se pudiera ver como que en muchas ocasiones ayudándole a Dios es como nuestra vida realmente se va a resolver. Y yo creo que es lo que te pasó a Obed-Edom, alejándose en algún momento de su vida hasta terminar tan lejos de casa, donde se siente literalmente que no hay un punto de retorno. Pero viene una de las preguntas más emocionantes y más impresionantes. Tal vez ya no sumabas en el reino de Dios, no se esperaba ya nada, no se veía que Dios fuera a hacer algo. Tal vez las promesas de Dios se habían olvidado, se habían echado al olvido. Y cuando uno siente que Dios ya no va a hacer nada con nosotros, porque nos hemos alejado demasiado, que su presencia como que ya no tenemos ni solución. Pero ¿qué sentiste cuando supiste que el arca iría a tu casa? Seguramente había gente más importante, levitas más conocidos, levitas más cercanos, aún sacerdotes dentro de Israel, donde el arca pudiera ser recibida honrosamente seguramente. ¿Qué sentiste cuando fuiste el escogido de Dios para que el arca fuera a tu casa? Me sentí muy afortunado en el momento. Me sentí avergonzado también por estar tan lejos. Lo cierto es que el rey David me envió un mensaje primero a preguntarme a mí, que yo vivía fuera de Israel, porque hay varios aspectos que tenemos que saber que estaban pasando dentro del rey David. Había varios pensamientos, conflictos mentales que él estaba tratando de resolver. Y dentro de eso es que él decía: no quiero dejar el arca aquí en los límites de Israel porque no haya más muertes. Lo que él decía era: no estamos respetando lo suficientemente a Dios. Entonces en Israel no se ha restaurado el temor de Dios como para tener la presencia de Dios. Entonces necesito sacarla por un momento para que después pueda hacerla retornar. En lo que pienso, entonces la vuelvo a hacer regresar. Entonces yo, que vivía afuera, además que creo que por ser el menos importante, también si moría no importaba tanto. Entonces yo creo que por algo por ahí el rey, eso no lo sé, eso lo estoy diciendo yo, eso no se lo pregunté, pero digo, bueno, que no importa tanto, igual si lo matan no se pierde mucho. O sea, 8 casas de Goliat, imagínense, ¿qué iba a importar?
Entonces me mandó una pregunta y me dijo que si podía cuidar el arca. Ya me preguntó, no fue que me la enfrascó, fue y me preguntó por qué. Porque eso es importante a nosotros. El arca no es una imposición. La presencia de Dios nunca se impone. ¿Qué amor se impone? ¿Qué amor se impone? Si es amor, no se impone. Se imponen otras cosas, menos el amor. Entonces la presencia de Dios no se puede tener si no es por amor, por valor y por temor. Son tres elementos que se tienen. Yo lo experimento porque estuve casado cuando estuve en la tierra, y entonces entendí que cuando es amor genuino, pues eso nos impone. Entonces el rey David no solo iba a decir, ten, aquí está el arca y ya. El rey me mandó a preguntar si yo podía cuidar el arca. Eso para mí fue la mejor noticia. Fue el principio de mi regreso a casa, cuando me dijeron que yo podía cuidar la presencia de Dios. Y creo que Dios está llamando los corazones de esta generación, y el rey está volviendo a preguntar si quieres cuidar el arca. Creo que lo que están experimentando precisamente es ese hecho, la pregunta que yo viví, que yo experimenté. Gustosamente, por supuesto, acepté el desafío, el grande privilegio, aunque sabía muy claramente de los riesgos que llevaría el hacerlo. Hablé con mi familia y les dije, si no lo hacemos bien, nos va a ir mal. En cierto sentido, el rey David me preguntó, pero hay algo muy importante que deben de saber de Obed-Edom, de mí, que yo elegí a Dios. O sea, que esa pregunta que me estaban haciendo era la respuesta a mi elección. O sea, que yo levanté la mano y yo le dije, por así decirlo, al rey David, llévala a mi casa, en lo que resuelves el asunto. ¿Por qué? Porque después seguramente estaré en las otras preguntas, pero todo lo que vino después es consecuencia de una elección. ¿Por qué no, el amor no se impone? Porque si se impone, aparte de que no funciona, no deriva beneficios, no deriva privilegios, no deriva placer. Nada que se trate del corazón puede imponerse. Entonces realmente yo elegí a Dios. No fue una imposición. Yo me ofrecí en mi corazón. Parece ser que el don del rey David estaba activo y dijo, bueno, vamos a mandársela a Obed-Edom con todo lo que ya he dicho, pero sin embargo fue una elección personal. Wow, eso es algo impresionante, poder ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando está llamando una generación, cuando el Espíritu Santo está despertando personas, está despertando vidas para volver a Él. Pudiéramos decir, estoy muy lejos, tengo muchos pecados encima, soy muy indigno y no lo merezco. Sin embargo, vemos que Obed-Edom dejó de lado todos los argumentos que pudiera tener y recibió la presencia de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hiciste para que esa arca que representaba la presencia de Dios no trajera muerte, no trajera mortandad, no trajera peste, no trajera hambre al lugar, como sucedió en todos los demás lugares? Lo primero es que yo sabía que Dios no representaba muerte. Lo primero es que yo sabía que Dios es un Dios bueno y es un Padre amoroso. Al menos así me lo dijeron mis padres y mis abuelos y mis generaciones atrás. Nosotros los levitas recordarán que fuimos los únicos que no adoramos el becerro de oro. Somos los únicos que nos mantuvimos fieles en Egipto. Entonces mi familia tiene un profundo conocimiento de Dios. Yo sabía que lo que el arca, la estela de 3 décadas aproximadamente de muerte, de tragedia, de hambre, yo sabía que ese no era Dios, que ese no era mi papá. Algo estaba chueco ahí. Entonces lo que yo primero entendí o quise reformatear es decir, ese no es Dios, ese no es mi papá. Y comprendí que la expresión que obtengo de la presencia de Dios en mi vida es aquella que refleja el tipo de persona que soy. O sea, que cuando el arca llega con los filisteos y les trae hemorroides, no es el arca, son ellos.
¿Me explico? Entonces, que lo que estaba pasando y pasó en Bet-Semes, por ejemplo, irreverentes, yo creo que si hubiera estado ahí en este espíritu les vuelo la cabeza también. Si no se las vuela Dios, se las vuelo yo, porque después fui portero. Entonces en celo, ¿cómo se les ocurre abrir la tapa del arca? Nadie podía ver ahí adentro, de hecho nadie. Y cuando se trasladaba el arca, dice que primero entraba, la nube de gloria estaba ahí, y primero entraba Aarón y tapaba todos los utensilios, todo el lugar santo, iban tapando todo, y entonces luego entraban los levitas que cargaban el arca, y en medio de la nube o del humo que estaba ahí no alcanzaban a ver mucho, nadie podía verla, ni los levitas, ni los más cercanos, ni Aarón mismo, ni Moisés mismo entraba así como en su casa. Era un profundo respeto. ¿Cómo se les ocurre a los de Bet-Semes destapar el arca? ¿Cómo se les ocurre? Entonces en ese momento hay muerte, pero no por el arca, por el tipo de persona que soy. Y eso es algo que esta generación tiene que entender. La expresión que tienes de Dios no es que Dios es así, es que es tu manera de relacionarte con Dios. Si Dios no te está bendiciendo, algo estás haciendo mal. Si no estás teniendo abundancia, como dice la palabra, algo estamos haciendo mal. Si no están cambiando tu vida, tu familia, todas las cosas en tu alrededor, algo estamos haciendo mal. Siempre que se le ama, se le teme y se le valora la presencia de Dios, la expresión de la presencia de Dios a una persona será de vida, de bendición, de gracia, lo que dice la Biblia. Es que aférrense a lo que dice la Biblia. Dios no cambia. Pero ¿por qué estos los mató? ¿Por qué a Usa lo mató? ¿Cómo se le ocurre meterle la mano? Usted se hace cuenta. O sea, no es el arca. Entonces yo sabía, primero eso tuve que asentarlo a mí. Entonces a estas alturas todo Israel tenía miedo. Todo Israel pensaba que el arca era muerte. Yo dije no. Una de las cosas que tengo que restaurar es precisamente la imagen de la presencia de Dios en la generación. Hablé con mi familia, les dije que si no se respeta la presencia de Dios va a provocar muerte, pero si se le respeta, entonces provocará todo lo que la Biblia dice. ¿Y sabes qué hicimos cuando nos traían el arca? Toda mi familia salió con danzas, panderos, flautas y címbalos y empezamos a cantar, empezamos a alegrarnos porque el arca venía a nosotros. A Dios le gusta que se le celebre, que se le respete, pero no es ese respeto monástico de la cara de bulldog, no. El respeto no se lleva en la cara, el respeto se lleva en la actitud. Y Dios le gusta que se le respete, pero que se le celebre. Entonces con profundo respeto, y nos van a matar a todos y nos vamos todos de una, y chance hasta un ratito al infierno y después al cielo, así que de una vez pórtense bien, pero a la vez les dije vamos a celebrar la presencia de Dios, salgamos a recibirla. Eso marcó el principio de una grande diferencia. La pusimos en un lugar especial, le dimos su lugar y todo en mi hogar empezó a cambiar por decisión de nosotros. Pues quiere decir entonces que la formación interna que tengamos es lo que va a manifestar nuestra atmósfera externa. Exacto. Como yo esté alineada, como yo esté en la voluntad de Dios, como esté mi comunión con Dios, va a manifestar la atmósfera. Y eso como mujeres lo tenemos que saber, amadas mujeres. Si tú amaneces enojada, toda la atmósfera de tu casa va a ser enojo. Wow. Si amaneces estresada, toda la atmósfera de tu casa es estrés. Si la mujer está en depresión, toda la atmósfera está en depresión. A mí me tocó en algunas ocasiones, muy rara vez realmente, pero en algunas ocasiones, que alguien dijo: es que la profeta me hizo mala cara. Y le dije: bueno, dile que me acaba de conocer y no tengo intención de hacerle ninguna mala cara, sino que ella está acostumbrada a ver mala cara por donde quiera que ella va, y va buscando realmente nuevos culpables, va buscando realmente nuevas personas sobre quien echar su culpa afuera para no cambiar internamente, que es lo que estoy entendiendo que pudiste percibir de la presencia de Dios. Entonces es demasiado importante tener un testimonio de quién es Dios. Así es. Para poder Totalmente. ese testimonio un día me ayude a regresar a casa y decir: es mi papá.
y los padres no desechan a sus hijos. Así es. Aunque estos sean unos perversos, sanguinarios, matones, narcos, rateros, son hijos, y como dice el Así dicho es. mexicano, que la mamá cuervo, ¿no? Que ama a sus hijos aunque éste le pique los ojos o le saque. Algo así dice el chiste mexicano. Entonces me sorprende mucho que el testimonio que tengamos y le transmitamos a Dios, a nuestros hijos de Dios, va a ser crucial. Así es. Porque una cosa es que tú lo entiendas, otra cosa es que tu esposa acceda por obediencia, pero ¿qué de los niños? ¿Qué de los hijos? Que aquí en México suelen decir, no, yo por qué, ve tú, a mí no me mandas, es mi vida, ya cumplí 18, tú tu culto, tú tu religión, o sea, en México los hijos suelen mandar. Wow. Aunque no sepan ni lavar su ropa interior, pero en México los hijos mandan. Pero cómo es impresionante que se lo lograse transmitir a tus hijos. Y es por lo que estás mencionando la imagen de Dios. Así es. Brevemente puedo decir que mi abuelo, el señor Eliseo Orozco de bendita memoria, que ya lo he dicho, fue un patriarca impresionante, un hombre próspero, exageradamente, pero demasiado generoso con el reino de Dios. Y domingo a domingo, un tip para todos los abuelitos, por favor, ¿lo recibe? ¿Alguien me da un amén? Cada domingo, y tenía mi abuelito como 80 nietos, nos daba 10 pesos a todos, Wow. a todos los nietos, porque eran 7 hijos y todos tenían 6 y 7 hijos, así que imaginen los nietos, y ya los nietos mayores ya se habían casado y ya había bisnietos. Pero recuerdo que cada domingo, después de la reunión, íbamos con mi abuelito así sigilosamente, respetuosamente, respetamos a ese hombre como hoy puedo respetar a Dios en la tierra. Alto, así alto, un señor alto, tez morena, bronceado, preciosa, ojos verdes, su cabello ya blanco. No sé por qué no lo saqué, pero bueno, un día le voy a reclamar allá en el cielo qué pasó con mis ojos verdes. Si los del abuelo eran verdes y de la abuela azules, el Señor un día una respuesta me tendrá. Lo bueno es que veo. Pero recuerdo que a medida que se terminaba la reunión de celebración de alabaré, y con las palmas duro y fuerte, una voz impresionante dentro de mi familia, y recuerdo que cuando se terminaba, todos los nietos empezábamos, ¿cómo nos acercamos a este impresionante personaje al cual le tenemos muchísimo amor y respeto, pero para que ya nos dé nuestra raya? Entonces por ahí se empezaban a escabullir, abuelito, hermoso, precioso, usted tan trabajador, usted que todo lo puede, me da mi raya. Y recuerdo aquel hombre gigantesco, y a mi tamaño para mí era literalmente un gigante, ver de su bolsita, de su pantalón semirroto, porque jamás le gustó vestirse bien, a pesar de que le sobraba con qué hacerlo, un pantaloncito semirroto, tal vez con algunos manchoncitos de lodo por ahí, que antes de ir a la iglesia pasó a revisar sus ganados, pasó a revisar sus sembradíos, y sacaba aquella impresionante moneda de oro, brillante, que con ella yo iba a poder comprar muchísimas cosas, y decía, tenga mija, Dios le bendiga, y le dábamos un abrazo y nos íbamos corriendo, porque luego mi abuelita decía, yo se las guardo para lo que ocupen en la semana. Entonces es la imagen que yo tengo de un padre, porque viví muchos años con él también, de un patriarca. Entonces cuando se me llega la oportunidad a los 12 años de encontrar a Dios, digo, si Dios es como mi abuelito, me conviene, porque protege, ama, cuida, da 10 pesos cada domingo. Si me levanto tarde para ir a la escuela, nos lleva en su camionetón que tenía una Cheyenne así impresionante. Y con los nietos teníamos una frase que decíamos, súmale la pata, abuelito. Yo creo que le subía como a 15, pero nosotros sentíamos que íbamos así como una película actual que tú no conoces, que se llama Rápidos y Furiosos. La gente, los cristianos no la han visto, pero gente de allá afuera sí, yo no la vi.
Los que se rieron sí la vieron. Pero le decíamos, súmale la pata, abuelito. Y él le subía como a 20. Pero como nos sentábamos en la cajuela para que nos llevara a la escuela, entonces yo decía, wow, Dios resuelve problemas. Dios es un papá que abraza, es un papá que da dinero, que si voy tarde Él busca la forma en que yo entre a la escuela. Y recuerdo que cuando llegábamos a la escuela y ya estaba cerrada la puerta, que acá entre nos era bien seguido, recuerdo que en el barandal viendo, no, ya los chiquillos hasta en su salón, y volteábamos y decíamos, fiesta, nos fuimos, no entramos a la escuela, gloria a Dios. No, mi abuelito, si iba mi abuelita y decía, toquen, y mi abuelito, súbanse, vámonos. Decíamos, nos vamos por la opción de mi abuelito, nos subimos y nos vamos. Pero en algunas ocasiones recuerdo que mi abuelito decía, tóquenle ahí y llamen al director. Y decíamos, ya se le armó al director para que se le quite y andarnos dejando afuera. Si los Orozco llegamos a la hora que nos da la gana, ¿y quién va a decir lo contrario? Entonces decíamos, háblenle al director, por favor. Y ya iba la secretaria director, los Orozco están allá afuera otra vez. Salía una personita ahí que con trabajos era personita y se paraba y le decía, don Eliseo, buenos días. Buenos días. Deje entrar a mis nietos. Por supuesto que, ¿por qué le cerraron la puerta a los Orozco? Gente irresponsable. Y nosotros entrábamos empoderados, así como aquellos cachorros que saben que el león va detrás y quién le va a reclamar, quién le va a decir algo. Y entrábamos empavonados a nuestro salón de clases, porque aparte no solo nos llevó y regañó al director y lo puso en su lugar y le dijo, y si me les vuelve a cerrar la puerta, no le vuelvo a regalar tierra para los jardines. No, don Orozco, esta es su escuela, esta es su escuela. Entrábamos empavonados al salón, más aparte con un peso. Olvídense, era la gloria. Cuando me topo con Dios, digo, Dios es igual, me defiende, va detrás de mí, es mi papá. Así que qué impresionante, Obededón, tener una clara imagen de Dios, no solo para ti, sino para tu esposa, que no sé qué mujer malvada habrá sido, qué mujer alegre o bellísima sería, sino transmitir a tus hijos temor, respeto, amor por Dios y también ámbito de celebración. Así es. Qué impresionante. Yo tengo niños que cuando no están celebrando les digo, hey, a danzar, a cantar, a celebrar, porque como un día dije, hoy es imposición, mañana estoy segura que será revelación. Así es. Sí. No, y aparte, no era una elección. O sea, lo peor que le puedes preguntar a alguien que no sabe elegir es qué quieres. O sea, tú no le puedes preguntar a tu hijo que no sabe elegir qué quieres o qué quieres hacer o qué vas a hacer. No es que no, en mi familia no es elección. Somos levitas. Somos levitas. Era claro el llamado. Yo me desvié y todos se desviaron, pero cuando yo regresé, todos regresaron. Porque no podía, porque si me siguieron en mi desvío, ahora que me sigan en mi retorno. Si no, entonces ¿a qué estamos haciendo? Entonces yo me desvié, pero no era una opción. Ahora yo les dije, el arca va a venir y va a estar acá porque yo la voy a traer. Si yo no me muero, ni mi esposa, ustedes quieren morir, muéranse, porque el que aquí no respete a Dios se va a morir, porque ya no lo mostró por 30 años. Entonces, o por temor, por inicio, y después por amor. Y lo que tú dices, lo que ahora es una imposición, mañana será revelación y su elección. Entonces eso es importante. Para nosotros no había elección. Yo sabía, y ellos también, porque lo tenían en su genética, que nos tocaba. Después mis hijos y mis generaciones quedaron en las puertas del templo, y eso es algo que quedaría en la historia. O sea que ya no fui yo nada más, sino fueron ellos. Pero si no le imponemos a nuestros hijos lo correcto, no es que los estamos dejando decidir, al contrario, les estamos gritando la voluntad. ¿Por qué? Porque se sujetan y se someten a deseos, a yugos, a adicciones, a situaciones diversas, y estas los van a oprimir y no los van a dejar decidir. Entonces, lo mejor que puede hacer un padre, en el caso que fue mío, porque a mí me tocó decirle a mi familia, el arca viene, ya la pedí al rey.
Así que nos alineamos todos o terminarán muertos los que no entiendan. Yo ya entendí y ese es nuestro camino. Somos levitas y se acabó. Mi familia entendió. Claro que sí. Al no dejar ninguna opción, al no preguntarle a quien no sabe decidir, sino el entender que así debe ser, porque a mí mi papá no me preguntó. Tú eres levita y somos levitas y tienes que servir. Los levitas de ese tiempo entrábamos a preparación a los 25 años. De 25 a 30 y de 30 a 50 servíamos de lleno en el Mishkan. Eso es así. Y no es que le iban a preguntar si quería uno, no, todos igual, a donde mismo. Las mujeres, las señoritas eran preparadas para ser esposas o de sacerdotes o de los reyes de Israel. Entonces tampoco era una opción ni para ellas ni para nosotros. Y eso es lo mejor que nosotros podemos, es la mejor herencia, tomar decisiones correctas por nuestros hijos. Wow, qué impresionante. Tomar decisiones correctas por nuestras generaciones. Tal vez no lo has visto en algo que tenemos como nuevo pacto, pero dice que ahora nosotros también somos reyes y somos sacerdotes. Entonces quiere decir que estamos encargados de tomar esa identidad y transmitírsela a nuestros hijos. Decirle, tú eres un rey y tú eres un sacerdote para nuestro Dios. Y no es que si quiero, que si me gusta, porque 25 años a los 50 es toda la juventud. Es todo el deseo de descubrir, de ir, de venir, de experimentar. Sin embargo, me viene a mi mente otro pasaje que dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Así es. El que prueba y experimenta, dice otro pasaje, que dará cuentas. Que tome placer tu corazón y haga lo que te dé la gana. Pero dice, pero sobre todas estas cosas darás cuentas a Dios. Entonces es impresionante que el ministerio levítico, a los sacerdotes y a los levitas, a los 25 ya estaba años, pactado de por vida. Directitos. Levita ya estabas. Directitos al servicio. Directo, sin preguntar. Porque en esta generación, te sorprenderá en la generación que estamos, que incluso a los padres en Estados Unidos los pueden meter a la cárcel si dan una orientación a sus hijos contraria a la que ellos creen tener. Hay muchos niños que a los 12, 13 años dicen que quieren ser niñas y los padres están obligados, incluso los pastores en Estados Unidos, están obligados a orientarlos de acuerdo a sus deseos. Pero realmente es que yo a los 12 años a veces creía que era un perro. Realmente yo a los 13 años me creía un unicornio. Espinillas aquí y por allá. Yo decía, Dios mío, yo soy un monstruo a punto de explotar. Entonces, si en mi niñez hubiera habido leyes que dijeran apóyenla por lo que dice y oriéntenla en ese camino, wow, yo creo que ya no estuviéramos. Ya fuéramos camino a la era de piedra nuevamente. Y no has escuchado tú las noticias, pero por allá, por los países de Europa, un hombre de 65 años, una mañana amaneció diciendo que era una niña de 8 años. No sé si alguien vería la noticia. No, usted lee la pura palabra, me gozo. Pero en las noticias salió de un hombre de 65 wow, años, que una buena mañana dijo, yo soy una niña de 8 años. Wow. Así que los padres lo tuvieron que recibir en su casa. El hombre trae colitas, trae vestidito y usa muñecas. Yo digo, qué buen escape para abdicar mi responsabilidad y mi diseño original. En otro país, el hombre decidió casarse con el puente que le gustaba pasar. Lo tuvieron que casar con el puente. Hay países donde los hombres se casan con animales y hay países donde los hombres se casan con niños y con niñas, y es totalmente legal. Qué impresionante es decirle a tu hijo, esto es blanco, esto es negro. Niño, tú eres niño, y niña, tú eres una niña. Niños juegan con carritos, niñas juegan con muñecas. Y por qué no, en nuestro baby shower, seguir usando niños azul, niñas rosa. Decir, no, amarillo y verde por cualquier cosa que sea. No, es niño o es niña. Estamos en una generación Obed-Edom que mientras más todo sea
a nuestro criterio es mejor. Estamos en una generación donde más se le permite a las personas libre pensamiento, libre decisión, se meten en menos problemas. Pero el resultado es que cada vez vamos peor, la moral cada vez es peor, la educación cada vez es peor. Antes yo me acuerdo que los adultos se saludaban, hoy en día se atropellan y se gritan. Yo me acuerdo antes que las mujeres eran mujeres honorables, respetuosas. Mi mamá, una mujer bien, honorable. Hoy se agarran como verduleras gritándose en la calle. Antes eran empresarias, trabajadoras, dejaban el corazón y los riñones en la comida y en la limpieza. Hoy todo el día publican cosas a Facebook y yo digo, wow, préstenme poquito tiempo porque a mí me falta el que a ustedes les sobra. Nuestra generación es muy diferente hoy y tal vez es por lo que estás tocando. Se nos dejó decidir lo que nos diera la gana. Así es. En Israel la mayoría de edad es a los 30 años. Entonces no es 18 y ya puedo. En Israel la mayoría de edad es la independencia, o sea, cuando tú estás ya en tu casa, haz lo que tú quieras. Estés debajo de mi techo, así tengas 800 o la edad de Matusalem, usted hace lo que yo le voy a decir porque usted está debajo de mi techo. Entonces el día que eso se rompe, el hijo empieza a tomar decisiones y entonces vamos a tener un Hiroshima y Nagasaki. Bueno, me fui enterando de todo lo que vino pasando. No, y te cuento que sí sé del nuevo pacto, porque allá cuando vamos al cielo lo seguimos viendo. Nos sentamos como aquí, estamos viendo todos los acontecimientos de lo que está pasando. De hecho, me enteré que estamos en guerra, el mundo está en guerra. Pero me enteré que el día de ayer, en uno de los estadios de Querétaro, hubo un pleito impresionante. Nos quejamos de la guerra entre Ucrania y Rusia y tuvimos una guerra campal. El mundo tuvo una guerra campal tan solo el día de ayer. Gente pegándose tipo animales. Yo vi una imagen de un hombre, un joven ya estaba desmayado y no sé si era su mamá, su esposa, y ya estaba desmayado y lo estaban sacando ya desmayado, casi desnudo, y los de la otra tribuna lo jalaban otra vez y agarrarlo a patadas, dos, tres ya los tenían ahí. Estamos quejándonos de la guerra de Ucrania y de Rusia, y hoy nuestros estadios, porque seguimos nosotros desde allá todos, estamos actualizados. Yo te puedo hablar del mundial, de todo lo que sea. O sea, yo sé quién es Cristiano Ronaldo. Yo sé quién es Cristiano Ronaldo. Todos los sí, días. todos los días. No es que su Biblia lo dice, la Biblia lo dice. La palabra de Dios dice que tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, y eso habla de nosotros que estamos ahí arriba. Dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Cuando usted se esfuerza desde allá, yo le estoy aplaudiendo. Cuando usted, a ese canto que acaban de componer, dije yo sí, eso es lo que yo sentía. Eso es lo que yo, pero usted lo compusieron. Entonces eso era, yo dije sí es eso. Entonces nosotros estamos desde allá, desde el cielo mirándolos. Entonces me parece sorprendente cómo puede ser posible que se estén golpeando. El otro día también, cuando salió la película de Spider-Man No Way Home, sí sé, hubo dos jóvenes que por estar en la fila, uno se le metió adelante, se agarraron a golpes. El video se hizo viral. Tengo lenguaje, imagínense, el video se hizo viral, literalmente así, a golpe seco y fijo, así. El joven que estaba tirado en el piso le dijo ya, y entonces, y el otro le seguía dando, cuando le dijo ya basta, entonces se quitó y el joven estaba así y le dio una patada así, y le azotó la cara así en el piso, o sea, de última ya. O sea, eso es guerra. Esos son nuestros jóvenes eligiendo. Esos son nuestros jóvenes decidiendo, yendo a antros, yendo a lugares, pero no pueden venir a la iglesia porque allí no quieren ir. No quieren ir a los lugares para adorar. Entonces estamos igual. Israel vivió, y las generaciones, el juego es el mismo, solo los jugadores cambian, dijo un hombre sabio que vivió hace un tiempo por acá. Entonces no nos permiten elegir en Israel. En Israel, de hecho, de nacimiento estamos asignados. ¿Y quién tomó esa decisión? Dios. ¿Y por qué voy a ir contra Dios si me hizo masculino, me hizo hombre, diciendo que soy otra cosa? ¿Dónde está la confusión? Porque cuando pierdes el conocimiento de quién es Dios, también pierdes el conocimiento de quién eres tú. Wow, tremendo.
Claro, porque se pierde la identidad correcta. Totalmente. Fíjate que hace 3 años tuve la oportunidad de ir a Israel con mi guapísimo esposo. Te quedarías boquiabierto. Ha de si serlo, lo sí, estoy segurito que ha de serlo. Envidio a ese hombre. Y fíjate que fuimos a Israel, un tiempo impresionante, desde que pisamos lloramos, caminamos y lloramos. Literalmente se siente la presencia de Dios en el país. Literalmente, no se diga cuando vamos dirigiéndonos al muro de oración. Entras ahí y los que somos medios pentecostales, medios así, medios fogosos, comenzamos a hablar lenguas. Es una cosa impresionante. Y uno de los rabinos en uno de los Shabbat nos dice: el gobierno de Israel está en una disputa porque dicen que todos los niños ortodoxos y jóvenes deben de tener la oportunidad de estudiar fuera y de entrar al ejército si así lo desean. Entonces, mi padre espiritual que estaba ahí, y yo estuve totalmente de acuerdo y lo sentí en mi corazón, le dijo: sí, pero si les dan a decidir quién va a orar por el ejército, si quitan a estos, los que oran de aquí para acá, y a los del ejército los mandan de acá para acá, ¿quién va a cubrir? Israel no debe olvidar que son reyes y que son sacerdotes, y que por un judío obligado que hoy ora, muchos misiles de este lado son detenidos. Entonces me sorprendía que en la plática de ambos rabinos que estaban ahí, se estaba expresando la importancia de tener gente que ora. Y en este caso hablaban de los niños y de los jóvenes, que en cierta forma están obligados a dedicarse a la Torah, dedicarse a la palabra de Dios. Y hablaban los rabinos sobre esa importancia de decir: sí, pero si los que oran se vienen a la guerra, ¿quién va a salvar a los que están en guerra? ¿Qué oración va a parar misiles? La pastora Berito, te la presento, está aquí detrás. Dice que uno de los videos de Ucrania se ve como un misil está enterrado en tierra alrededor de personas y no explotó. Eso es la mano de Dios. Y Rusia no está mandando misiles fallidos. Rusia no está mandando intentos de China. No, Rusia está mandando misiles y armas, bombas. Y estando ese misil ahí, la gente orando, la gente clamando. Hoy en día no podemos cerrar ni los ojos en la iglesia porque nos da pena o flojera, la verdad no sé todas las opciones que la gente tiene, pero en Ucrania están hincados en la calle, están hincados en la nieve, clamando a Dios por libertad y por liberación. Y me sorprende mucho, volviendo a la historia de Israel, que se hablaba de la importancia de que los niños y los jóvenes de todo el lado ortodoxo, que tuvimos la oportunidad con mi esposo de meternos al barrio judío, al barrio ortodoxo. Como soy casada, me fui con mi turbante, me fui totalmente cubierta, iba bien vestida, bueno, siempre ando bien vestida, con un ceñut, pero ahí lo elevé un poco más para poder entrar al barrio. Mi esposo su kipá, su tzitzit, bellísimo, se le quedaban viendo, íbamos pasando y nos decían adiós las niñitas, y yo, wow, adiós, qué bendición, caminando entre ellos. Dije: Señor, si tu pueblo, el que se humilla, invoca tu nombre, lo deja de hacer, ¿quién va a defender a los demás? Si no obligamos a nuestros hijos, yo creo, Así es. a buscar a Dios, Claro. ¿quién lo va a buscar después? Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Ya está el arca en tu casa, ¿ahora qué? ¿Cómo desatas la bendición de Dios? Te cuento que aquí tenemos 2 reuniones a la semana y todavía algunos se salan una, imagínate, pero tenemos 2 reuniones a la semana y en muchas ocasiones salimos de aquí y no sabemos cómo llevarnos la presencia de aquí para acá. Porque acá ya hay trastes, acá ya hay que hacer, acá ya hay cucarachas, acá ya el gato nos rompió las sillas, acá ya los hijos están inquietos, acá ya el matrimonio está en situaciones. Y el pueblo actual de Dios no sabe cómo es que llevarnos esa presencia a nuestra casa. Tú lo viviste, tú lo experimentaste, revélanos el secreto. Creo que esa es la pregunta más importante de cómo una persona hoy puede llevarse la presencia de Dios con él. Y para ello la respuesta tiene que ver con Dios es un rey, ¿ok? Dios es un rey. Y cuando uno entra a un reino, entonces hay protocolos.
Hay un orden que se tiene que cumplir. El peor error que podemos pensar es que porque Dios es nuestro papá nos podemos igualar con Él. Entonces hay un protocolo, hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Si queremos la presencia de Dios, si quieren llevar la presencia de Dios a su vida, tienen que tener ciertos aspectos, y el primero se llama intimidad con Dios. Una persona que quiere tener la presencia de Dios tiene que tener intimidad con Dios. ¿Qué significa intimidad con Dios? Porque nosotros pensamos que cuando venimos a la iglesia esto es tener intimidad. Los que saben y están casados, jamás se tiene intimidad en público, ¿verdad? La intimidad se tiene en privado. Si fuera en público sería otra cosa y sería pecado para todos los que lo vieran. Por lo tanto, Dios no tiene intimidad en nuestras reuniones. Dios no tiene intimidad en los servicios. La intimidad con Dios es personal en los hogares. Entonces, cuando el hombre entiende que tiene que tener intimidad con Dios, no está hablando de una impresión extrasensorial. Yo sé que se siente tener a Dios, o siente que Dios te toca, pero el toque de Dios no es la intimidad con Dios. La intimidad con Dios se lleva cuando haya personas que en sus hogares levanten en sus habitaciones, como nuestro Adón Yeshua diría, cerrada la puerta de tu cuarto, allí en privado ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Pero la recompensa no es lo que todo el mundo piensa, la recompensa es su presencia. La recompensa en público es su presencia. De hecho, el original no tiene en público, solo dice te recompensará. Porque eso de recompensa en público, ya la gente dice me va a dar dinero, me va a bendecir. Entonces ya adulteramos el concepto de intimidad. Entonces una de las cosas que tienen que quedar claro es que la intimidad no se tiene en público. Entonces eso es muy importante, porque en el transcurso de lo que yo he visto y de lo que hemos observado desde la eternidad, es que la gente llama intimidad a lo que no es intimidad. La gente llama intimidad a un buen culto donde alguien habló en lenguas, donde una hermana profetizó que Cristo venía y donde otros cayeron al piso, y está bien, pero eso no es intimidad. Intimidad no se tiene aquí. Usted aquí adora, usted aquí levanta, y lo tiene que hacer, porque así conquistará, llamará la atención de la presencia de Dios. Pero después de haber llamado la presencia de Dios, usted tiene que asegurarse en llevársela. Y lo primero, y esto es lo más importante, este es el mensaje central, iglesia, lo primero se llama intimidad con Dios. Construye un altar en tu hogar. Hay gente que no ora, ya no se ora, ya no se busca a Dios. Establece un horario fijo para tu tiempo con Dios. ¿Lo tienes? Si no lo tienes, no tienes presencia, porque no se tiene intimidad. Cuando uno va a tener o va a empezar a establecer una relación, eso significa las relaciones se fomentan y se cultivan con el tiempo. Alguien no se puede casar o pretender que se va a casar y entonces no brindarle el tiempo. Si tú no piensas brindar de tu tiempo a la persona amada, entonces tú no quieres tener una relación. Tú quieres tener un aparatito que cuando le pongas una moneda funcione como tú decías. O sea, tú quieres usar o abusar del artefacto, ¿sí? Intimidad no significa que yo venga a servir a Dios. Intimidad significa que yo tenga una comunión íntima con Dios. Si quieren tener la presencia de Dios, tienen que levantar un altar en su hogar. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo buscas a Dios? ¿Cuánto tiempo miras a Dios? ¿Te das cuenta que llevas meses sin ver el rostro de Dios? Sin ir a su presencia, sin estar con Él, sin oírlo, sin sentirlo. Allí se siente a Dios, no acá. Acá pueden ser manipulaciones también. O sea, puedes llegar a un lugar o a un momento donde se manipuló el ambiente y entonces se están haciendo sentir algo que, créanme, no tiene que ver con su presencia. La presencia de Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado. La presencia de Dios no puede estar en un lugar donde la persona es falsa. Ahora, no estoy hablando de una perfección absoluta, estoy hablando
de falsedad, no aquel que falla, sino aquel que fallando no quiere fallar y se levanta todos los días para ser mejor. Eso es un tipo de persona, pero está el otro tipo de persona que falla y le da igual y que trata de encubrir su pecado y fingir enfrente de todos que es otra cosa. ¿Sí me explico? O sea, no es lo mismo el que se equivoca, pero no se quiere equivocar, le duele y se levanta y sigue adelante, de aquel que se equivoca por deporte y que trata de maquillar siempre el asunto para que los demás vean que él no hace nada malo. Esas dos personas son diferentes. Acá no hay presencia. Acá, si la persona se empecina y busca a Dios, va a encontrar la presencia de Dios. Lo primero que yo tuve que entender con mi familia es que si queremos la presencia, tenemos que tener intimidad con Dios. Y la intimidad no se tiene en público. Eso es inmoral. Es pornografía. Eso no se tiene en público. Entonces, yo les invito a que tengan un altar en su casa. Yo les invito a que busquen a Dios. Acá celebramos juntos. Acá saltamos y brincamos y le alabamos juntos. Pero la intimidad no es acá. La intimidad es allá. Por eso la gente llega y no sabe adorar. No saben adorar. ¿Sabe por qué no sabe adorar? Porque no tiene intimidad. Yo sé quién tiene intimidad por cómo adora. Rápido. Yo me doy cuenta. ¿Quién tiene intimidad con Dios? Sabe adorarlo porque lo ve en secreto, le sabe el guiño, le sabe el olor, le conoce el perfume, le sabe la mueca, le sabe el ademán que le está diciendo. Es más, se hablan en la mente. ¿Por qué? Porque se conocen. A la gente que le cuesta levantar la mano, hermano, te cuesta levantar la mano porque no tienes intimidad. Te cuesta adorar. Te das cuenta que uno los pone a orar y se le acaban las palabras cuando dice amén, Señor, y ya no supo que sí. Entonces trata de seguirle al que va dirigiendo, pero el que va dirigiendo también se le lengua la traba. Entonces los dos terminan todos sin saber qué decir. El pueblo no sabe orar, el pueblo no sabe adorar, el pueblo no sabe cantar a Dios, el pueblo no sabe celebrarlo, el pueblo no sabe. ¿Por qué? Porque no tiene intimidad. Simplemente lo que hacemos acá viene a ser un alarde de la falta de intimidad que tenemos. Todo lo que se hace en público no se llama intimidad con Dios. Lo que hacemos en secreto. Te sorprenderás. Abraham nunca fue a la iglesia, no tenía templo y no tenía intimidad con Dios, vivía con él. O sea, no hubo templo por 2400 años. Eso lo inventaron de allá del 325 para acá. Los lugares como estos. La presencia de Dios siempre habitó en los hogares, con familias que lo buscaban en sus cuartos. Otra cosa que es muy importante que ustedes tienen que nosotros no tuvimos, una Biblia. Yo no sé cómo cabe la Biblia aquí, no le entiendo dónde está. Aquí tienen toda la Biblia. No, ¿cómo es este asunto? O sea, a mí me la enseñaron, me dijeron, mira, Obed-Edom, le haces así, le haces asá, y entonces ya, wow, le doy, y todos los libros están ahí. Ustedes tienen Biblia y no la leen. Ni tienen unas. Algunos no tienen ni física, la desinstalaron porque no les cabía más memoria de los videos de TikTok. Más fotos. Entonces, imagínense, no la leen. La gente hoy tiene una ignorancia bíblica impresionantemente. No vamos a pasar vergüenza. Les voy a preguntar algo de la Biblia y usted no sabe ni qué fue. ¿Quién fue la esposa de Adán? Piensan que fue Ruth. Yo no puedo creer. Piensan que Eliseo vivió con Juan en el Apocalipsis. No saben qué es el Pentateuco. No saben qué es el Pentateuco, los libros históricos, los profetas mayores, los menores. No saben nada. O sea, hoy en día no se tiene conocimiento de Dios. Entonces, dos cosas te voy a sugerir de una manera muy práctica. Tienes que estar orando mínimo 1 hora diaria. Tú, personalmente. Y no te hinques, hazlo parado. Es un consejo. Pon una melodía y hazlo parado. ¿Por qué no se hincan? ¿Por qué? Porque se duermen. Ya si te hincas, si te duermes parado, el zapotazo que te vas a dar, ya se va a despertar y va a continuar. Pero hincado, se va a ir y va a decir, ay hermano, 3 horas después, wow, mi amor, y oraste 3 horas, sí, mi amor, y los ojos hinchados así del sueño, del sueño impresionantemente que se aventó, del descanso en la presencia de Dios. Y segundo, la lectura de la palabra. Ustedes ya la tienen compilada.
Ustedes ya la tienen allí, léanla, léanla. Nosotros desde el cielo escuchamos al apóstol Adriel y wow, tiene un conocimiento impresionante. Eso es una enciclopedia. Claro. Pero lo vemos quemándose las pestañas en su escritorio todos los días también. Lo vemos estudiando, lo vemos comiéndose libros, lo vemos como lo hace. Eso no surge ex nihilo. Eso viene de un profundo y un arduo esfuerzo en la palabra de Dios. No se te pide más, pero mínimo tus 5 capítulos diarios y tu hora de oración. Intimidad es importante. Intimidad no se puede sustituir con servicio. Intimidad no se puede sustituir con nada. Intimidad no se puede sustituir con venir a la iglesia. Pueden venir a la iglesia, pueden estar aquí, pueden servir a Dios y no tener intimidad con Dios. Una de las claves más importantes de cómo se lleva la presencia de Dios a los hogares se llama comunión íntima. Y eso es inevitable. La segunda, que creo que es muy importante, es el temor a Dios, la reverencia. El temor a Dios no se puede sustituir con nada. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque no hay temor. La presencia de Dios no está, y quiero que quede claro, donde se permite el pecado. Si usted siente, si en algún lugar donde hay pecado se siente a Dios, está sintiendo otra cosa. Está sintiendo un demonio o está sintiendo un espíritu inmundo. Pero Dios no puede dejarse sentir donde hay pecado. Y vuelvo a repetir, no donde se falla, porque como humanos, yo lo fui, fallamos. No estoy hablando de una perfección, una santidad inmaculada. Estoy hablando de aquel que permite voluntariamente el pecado y se tapa el ojo así como que no hizo nada. Aquel que consume pornografía en privado y se para en público diciendo yo no hice nada. ¿Me explico? Aquel que está engañando a su esposa o flirteando con una mujer y se para y dice yo no he hecho nada. A eso me refiero. Y esos lugares donde no hay temor de Dios, lo que se siente no es a Dios. No es a Dios. Son demonios, son influencias que te engañan para decir sigue adelante, sigue pecando, que no importa, que mira que sentiste a Dios el domingo. Ministros, predicadores que predican y se mueve la unción, pero están en pecado por detrás. Ahí no va a estar Dios nunca. De aquellos que se divorciaron por voluntad, porque simplemente mi esposa no me apoya y no le entiendo y vi otra gloria, y se fueron con esa gloria. Y entonces vienen y predican y entonces se mueve Dios y dicen Dios está acá. Eso es otra cosa. Los demonios, los espíritus, las fuerzas de la inmundicia también hacen milagros. También hay milagros del lado de la brujería. También hay revelaciones del lado de la inmundicia. Claro, por eso están los brujos. Pero confundimos la inmundicia con la presencia de Dios, porque la sentimos bien. Claro, lo que sientes es tu deseo de seguir pecando. No puede haber presencia si no hay temor. Antes de restaurarse la presencia de Dios en un lugar, en una persona, se restaura el temor. Si no temes a Dios lo suficiente como para decir si peco me muero, si tú no tienes ese grado de temor, o que te dé miedo de perderlo, que te dé miedo de no tenerlo y que digas no, yo no voy a hacer esto porque si lo hago voy a perder su presencia. Si lo hago ya no, ¿con qué cara me voy a parar a predicar? ¿Con qué cara voy a...? Ese fue el pensamiento, el espíritu que hubo en la vida, en mi vida. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a pecar y servirlo? ¿Con qué cara me voy a parar? No, eso nunca me dejó pecar, porque yo sabía que si pecaba lo perdía a Él y no estaba dispuesto a eso, porque lo había encontrado y no quería dejarlo jamás. Entonces, si no se restaura el temor a Dios, no se restaurará la presencia. Si nuestro mundo quiere a Dios, necesitan temerlo primero, respetarlo. ¿Por qué? Porque en los matrimonios pasa lo mismo. La gente no se separa por falta de amor, se separa por falta de temor. O sea, sí se ama, es que sí te amo, es que sí, pero no te respeto, pero te engaño, pero te falto al respeto. No es por falta de amor. Hay hombres que han regresado después de haber sido infieles y que piden perdón a sus esposas, pero es que yo te amo a ti, no sé qué pasó. Me amas, pero no me respetas, porque el temor preserva el amor.
Y entonces si no se restaura el temor a Dios, todos amamos a Dios. No, si yo amo a Dios, claro, pero no lo respetas. Entonces en el temor tenemos que dejar nuestras componendas, nuestras permisiones, nuestros hábitos ocultos. Tenemos que renunciar a muchas cosas. ¿Quiere la presencia de Dios? La presencia de Dios le va a hablar y le va a decir: quita esto, quita aquello, quita allá. Y te va a quitar como 25 cosas que tú tienes y atesoras en todo tu corazón. Y tú dirás: pero no es malo. Cuando Dios, la presencia de Dios va a estar, te va a quitar cosas que inclusive no sean malas, que inclusive no estén mal, porque te van a probar, te van a decir, a ver si estás dispuesta a hacer ese sacrificio. ¿Quieres la presencia de Dios? Te va a pedir lo que más te cuesta. A esta generación les va a pedir sus negocios, les va a pedir su economía, les va a pedir sus ídolos que son todo eso, y se los va a pedir, porque Abraham le pidió a Isaac. Así que no piense que no se lo va a pedir si quieres la presencia de Dios, la dependencia de Él. Otra cosa es decir: no, de la verdad que es cliché o es lenguaje, yo no quiero la presencia de Dios, estoy viviendo a gusto. Está bien, pero sea sincero, porque pedir la presencia de Dios es que Él te va a hablar y te va a decir: deja eso. Eso es pedir la presencia de Dios. Y si se restaura el temor, yo he visto que hemos visto que esta generación, el temor a Dios ya no existe. Las componendas se permiten, hoy todo es relativo, nada es absoluto, ¿sí? Ya cualquier cosa se puede, como aquellos de Bet-Semes creyeron: ahora podemos levantar la tapa del arca, al cabo que ya es otro tiempo, es otra generación, y podemos mirar dentro de ella. Y por último, la obediencia a Dios. Obedecer a Dios siempre será lo más importante, porque Dios nos hablará y nos pedirá cosas. Dios no nos pide cosas. Miren, cuando uno conoce la presencia de Dios, uno tiene que saber que hay cosas que están en su palabra, que ya están dichas y que te dicen: no lo hagas. Pero hay un trato personal con cada uno de nosotros, y a ti te va a pedir que dejes algo que a mí no me va a pedir. A Él le va a pedir otra cosa, a ella, a él. O sea, Dios se hace un Dios personal, porque es un trato específico. Tú dirás: pero es que aquel joven no, aquel joven sí puede. Sí, pero tú no, porque tú quieres mi presencia y yo tengo un plan contigo. Así me pasó a mí en la juventud, así me pasó. Dios me decía que hiciera cosas y yo decía: pero los demás están jugando fútbol en la tarde. Me dice: pero ellos no quieren mi presencia, tú sí, a ti te quiero orando en la tarde. Y yo oraba en la tarde, yo oraba 2 horas en la tarde mientras mis hermanos y la gente estaba jugando fútbol afuera de la iglesia. Yo salía de orar y luego me decían: ¿y por qué tú no vienes a orar? Le decía: no puedo responder. Yo me sabía: porque estoy buscando la presencia de Dios. A ti te va a pedir cosas que a otros no. No voltees al mundo: no, pero aquel sí hace esto, aquel sí va allá, aquel sí si quiere no va a la iglesia, pero tú no, tú pediste la presencia de Dios. Tú no, a ti no te voy a tratar igual que a los demás, porque tú pediste mi presencia. Él no pidió mi presencia, tú pediste mi presencia. Te voy a dar indicaciones específicas de cosas que tienes que dejar. Y ahí viene el conflicto más grande, la lucha entre tus deseos. ¿Por qué? Porque el desafío y el resultado de todo esto, de aquellos que quieren la presencia de Dios, tienen que emular, tienen que imitar a Dios. Como Obed-Edom, tuve que restaurar la imagen de Dios correcta en Israel. Saber que Dios es un Dios amoroso, saber que Dios es nuestro papá, que Dios bendice, porque me empezó a bendecir. Después de mí todo el mundo quería el arca. Era demasiado tarde, el arca iba a su destino, el arca iba a Sión, ya no era una opción, pero yo la elegí. Yo le dije al rey David: llévala a mi casa, que yo la quiero. Claro, después de mí, que le decían al rey David: antes de que llegue a Sión, pásanosla por todos los hogares. Dijo David: no, llegó el tiempo de que llegue a Sión. Ya no era una opción. Hoy el Señor te está llamando y te está diciendo: restaura mi imagen. Hoy el mundo perdió la imagen. Con la pandemia
se perdió la imagen de Dios. Hoy con la guerra se está perdiendo la imagen de Dios. Todo esto, pero Dios está buscando hogares como el mío de Obed-Edom, como el de Obed-Edom, para que se restaure la verdadera imagen de Dios en la tierra. La misión es tuya, la misión es esta. Si la aceptas, entonces tendrás que rendir todo para Dios. No hay tu voluntad, no hay tus deseos, no hay lo que yo quiero, no hay lo que me enseñaron. Es que yo no soy así, eso se acabó. Si quieres la presencia de Dios, tendrás que tener intimidad, tendrás que tener temor de Dios, tendrás que respetar y tener temor reverente, y tendrás que obedecer a Dios, porque te va a pedir cosas que no le pedirá al de al lado, porque el de al lado quizás quiera la presencia, pero tenga un trato diferente, pero contigo será un trato distinto. Con el paso de los años, Dios me empezó a decir: ahora quiero que te levantes a las 4 de la mañana. Quiero ver tu rostro a las 4 de la mañana, porque quieres mi presencia. Y empecé a orar a esa hora. A las 4 de la mañana empecé a buscar, porque me dijo: porque quieres mi presencia, ¿verdad? Le dije: sí, entonces hazlo. Cuando me casé, me dijo: trata bien a tu esposa, porque quieres mi presencia. Y no dije, perdón lo que voy a decir, la estupidez que todo el mundo dice, pero a mí no me enseñaron así. Ese a mí no me enseñaron así se fue por el caño del retrete del inodoro, porque yo quería la presencia de Dios. Entonces, si quieres la presencia de Dios, vas a tener que hacer sacrificios. El que quiera si no la quiere, no importa, no está obligado. Estoy hablando de gente que quiera la presencia de Dios. Te va a decir: levántate de madrugada, vas a estar viendo una película, estará al punto del final de la película, estarás viendo la final del mundial, y te va a decir: ve a orar. Y en ese momento me dice: espérame tantito, déjame que termine. ¿Qué tienen? 15 minutos acaba. En ese momento te tendrás que parar, porque por alguna razón te quiere en el cuarto de oración, porque te va a revelar algo. Si no te levantas, perderás la presencia. Si sigues haciendo componendas con el pecado, diciendo: ¿qué más da que le eche un vistazo? Si sigues viendo lo que no debes, haciendo lo que no debes, si te sigues enojando igual, vas a perder la presencia de Dios. Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado. Si quieres a Él, vas a tener que dejarte gobernar por Él. Ese es mi secreto. Ese es el secreto de Obed-Edom. Wow, necesitamos restaurar la presencia de Dios en nuestros hogares. Mujeres, hombres que están aquí, jóvenes, niños, necesitamos la presencia de Dios aquí en nuestros días. Recuerdo hace 2 diciembres, una persona le decía a uno de mis tíos, el que siempre vivió con mis abuelos y cuidó de su vejez, le decía: tío, ¿y cómo le hizo para ser un hombre tan próspero? ¿Cómo le ha hecho para conservar toda la riqueza que mis abuelos le dejaron? Y con muchas lágrimas en sus ojos, otro hombre fuerte, duro, con lágrimas en sus ojos, dijo: siempre lo respeté. Respeté a mi padre como a nadie en esta vida. O sea, mi mamá todavía me atrevía de repente a decirle: no, mamá, así no, mire, mejor así. Sí, pero a mi papá jamás. Mi respuesta para él siempre era: sí, papá. Yo lo viera bien, yo lo viera mal, mi respuesta era: sí, papá. Cuando mi abuelo aún era joven, empresario, sus gasolineras, constructoras, todo lo que el Señor le dio de la nada, de un arduo trabajo desde cero. Y ya cuando les empezaba a legar autoridad, y algo a mi tío no le gustaba de las indicaciones del abuelo, de su padre, su respuesta siempre era: sí, papá, sí, papá. Y nos platica y dice: ya cuando empezó a envejecer y ya todas sus decisiones no estaban en juicio cabal, y por algún motivo me regañaba injustamente, dice: varias veces me vi con la intención de contestarle, varias veces me vi con el deseo de decirles que usted me dijo que lo hiciera así, ¿por qué me regaña ahora? Dice: pero lo veía ya yo encorvado, cansado, gastado de años,
sus manos arrugadas, yo decía, esas manos han trabajado por mí. Y volví a decirle lo mismo, sí papá, perdóneme, me equivoqué, no lo escuché correctamente. Y dice, en una ocasión regresé yo de cierto lugar y me dijo, hijo, me trajiste lo que te pedí. No me lo pidió papá. Sí te lo pedí, yo te lo pedí. Dice mi tío, yo supe que él no me lo pidió, pero yo dije, ya está grande, ya se le comienzan a olvidar cosas, mínimo que no olvide que su hijo lo respetó siempre. Le dijo, sí papá, perdóneme, inmediatamente me regreso por lo que se me olvidó que usted me pidió. Wow. Al escuchar yo eso y oír el respeto que se le debe de tener a Dios, me quebranta muchísimo. Mi esposo, un hombre sumamente temeroso. Estaban el otro día mis niñas jugando en la casa y la más pequeña dejó algo sobre la Biblia y le dice la más grande, no pongas nada arriba de la Biblia. Papá ha dicho que nada se pone sobre la palabra de Dios. Inmediatamente quitó el juguetito de encima de la Biblia. Yo dije, cómo pequeños actos despiertan en nuestros hijos el temor reverente a Dios. En otra ocasión, hace unos días atrás, platicando con mi hijo en la noche, buena persona, tiene media mala cara, pero es buena persona. Es muy buena persona. Me dice, me pidió algo. Me dice, ¿cuándo crees que será posible que tú me pudieras dar esto? Yo dije, en primer lugar, me lo está pidiendo muy respetuosamente. Me está preguntando cuándo será el momento oportuno para que él obtenga algo. Dije, tengo que ser sabia con mi respuesta. Y le dije, el Señor me lo va a hacer sentir. Le dije, yo sé que eso suena ya muy atropellado y muy restrillado en nuestra generación. Le dije, pero como profeta te lo digo, el Señor me va a hacer sentir cuando sea el momento y cuando tú estés listo. Entonces me dijo algo que me enceló, me molestó, me despertó de donde yo estaba. Muy respetuoso, porque se podrá decir lo que sea, pero es muy respetuoso conmigo y con su papá. Es demasiado respetuoso. Jamás nos contesta, jamás nos dice por qué sí, por qué no. No, sí papá, sí mamá, y se acabó. Aunque por dentro no les estén gustando nuestras decisiones. De hecho me lo acaba de restregar el día de mi cumpleaños. Me dijo, aunque no todo el tiempo me gustan sus decisiones, pero sé que es para lo correcto. Pero me dice algo interesante. Me dice, pero hoy en día todo mundo dice que Dios le dijo. Pero hoy en día todo mundo dice que siente de Dios. ¿Yo cómo sé que tú estás en lo correcto? Me enojé. Me dio ese fuego santo, ese celo santo. Pero yo dije, está bien, es digno de una buena respuesta, de una buena respuesta. Me paré firme, me paré como profeta y le dije, tú no me puedes comparar a mí con los demás. Tú no me puedes cuestionar ni dudar de cuando yo digo que Dios me dijo, porque yo era la que a los 12 años estaba buscándole cuando los demás jugaban. Porque yo a los 12 años estaba perdonando toda una infancia difícil. Tú no me puedes decir a mí que cómo sé que Dios me dijo cuando a los 14 años yo me ponía a orar en el asta de mi bandera y nadie más quería ir a orar. No me puedes decir que cómo Dios me dijo, que cómo estoy segura cuando yo le invitaba a los compañeros de la escuela en Estados Unidos que yo sabía que eran cristianos. Les decía, vamos a orar. Llegamos media hora antes de entrar a clases. Vamos a pedir que Dios traiga un avivamiento a nuestra escuela. 7:30 y nadie estaba parado más que yo, oyendo, sintiendo y obedeciendo la voz de Dios. Pasaban y se burlaban los demás, pasaban y me señalaban, pasaban y me veían como un árabe invocando a Alá, y yo ahí llorando, a veces enojada, a veces sentida, diciendo, Señor, ¿cómo me tienes aquí orando, invocándote si ni ha pasado nada? Los mismos jóvenes de la iglesia que van a esta escuela no me apoyan a lo que tú me dijiste. Le dije, no cuestiones
que Dios me habla. Porque a los 15 años que yo metía tratados y evangelismo a los casilleros de los compañeros, en muchas ocasiones les decía, pero hay más cristianos, ¿por qué ellos no lo hacen? Hay más hijos de Dios, hay hijos de pastores en esta escuela y ni siquiera se notan. El chileno del otro día que dijo groserías, me enteré, Señor, que va a otra iglesia y que es escudero del pastor. No quiero ya entregar tratados, ya no quiero evangelizar, ya a la hora del lonche no quiero estar enfadando a nadie con mi Biblia y con mi iglesia y con mis testimonios. Pero aún así le dije, había algo en mí, un fuego que me quemaba y que no me dejaba estar callada. Había un fuego en mis huesos que me hacía volver a predicar cuando ya no quería. Un día tomé la locura y me llevé una guitarra y dije, pues, hoy no tengo ganas, entonces con más razón lo voy a adorar. Me llevé la guitarra a la escuela, aventé mi mochila al piso y en el asta donde estaba la bandera de los Estados Unidos comencé a cantar y a orar por un avivamiento. En una de esas que abrí los ojos estaba una americana de rodillas con unas lagrimitas. En otra de esas empezaron americanos, hispanos a reunirse, a llorar, a clamar por Dios. Wow. Cuando se terminó la oración, una compañera de Venezuela me dice, perdóname por burlarme tanto de ti. Wow. Perdóname por burlarme tanto porque eres cristiana y porque enfadas con tus cosas. Pero mis papás se están divorciando. ¿En tu iglesia los pueden ayudar? Le dije, sí, claro que en mi iglesia los pueden ayudar. Llévalos y vas a ver de lo que Dios es capaz. A mis 15 años le dije, yo no estaba celebrando una quinceañera con un vestido despampanante para al mes siguiente largarme con el novio. Yo a los 15 años estaba haciendo un altar delante de Dios diciéndole, Señor, yo hoy no vengo como una quinceañera presumida, inmadura, llena de regalos, gastos y ropa que ni me merezco. Vengo a ti a ofrecerte mi vida otra vez. Wow. El único regalo que me dieron en mis 15 años fue una Biblia blanca, la mamá del pastor. Todavía tengo la Biblia de Precious Moments, de esos muñequitos. Fue mi regalo de 15 años. La abracé, la atesoré y dije, Señor, permíteme cumplirla todos los días de mi vida. Llegó la venezolana a la iglesia con sus papás queriendo conocerme. Me dijeron, desde que mi hija empezó a platicar más contigo, se droga menos. Le dije, ¿cómo no voy a saber que Dios me está hablando? ¿Cómo no voy a saber que Dios responde? Inmediatamente canalizamos el matrimonio con los líderes asignados. Después una joven darqueta de Costa Rica se acerca y dice que vos trajiste también a la iglesia, a los papás de la de Venezuela. Le dije, sí. ¿Y a mis papás también los podrán ayudar? Sí. Pero mi papá ya tiene otra compañera. Le dije, para Dios nada es imposible. Mi conocimiento de la palabra no era abundante, pero oraba demasiado. Oraba demasiado. Wow. Pasaba horas en mi habitación encerrada, a veces sintiendo, a veces no sintiendo, a veces llorando. Y cuando yo no lloraba me sentía culpable porque decía, hoy Dios no me quiso tocar. Entonces cuando yo no lloraba en su presencia, yo decía, Dios no me quiso tocar, algo hice, un pecado cometí, y empezaba a repasar mi día, mi semana. Dije, sí, y le dije, y mi mayor pecado era ponerme pantalón. Y ni estaba bonito, era una pijama. Pero era mi pijama. Pero el día que yo decidía que ese día iba a navegar en la corriente del mundo, es porque me iba a ir en pantalón a la escuela. Ni lo disfrutaba, ni me sentía bien. Y yo decía, pedazo de garra que me está haciendo que... Y está re feo además. Decía, Dios mío, ni vales ni siquiera por lo que yo peco. Y yo le dije a mi hijo, fue mi pecado de mi juventud ponerme pantalón, porque yo venía de una escuela de enseñanza donde la mujer solo podía usar falda. Horas orando, horas buscando, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Le dije, no cuestiones que Dios me habla.
cuando yo estaba predicando a mis 16, 17, 18 años, mientras el resto de los jóvenes noviaban afuera de la iglesia, mientras estaban agarrando en la mano durante la reunión, yo estaba predicando. Yo me estaba consagrando, yo estaba buscando a Dios. Y yo decía: Señor, ¿por qué no me dejas tener novios si todas tienen? Me decía: porque tú eres especial, porque a ti tú eres llamada, porque a ti te llamé a algo grande y a algo diferente. Venían las invitaciones, venían los aniversarios, venían eventos juveniles, y ya yo veía que eran 2, 3 prédicas. Le decía a la pastora Berito: ayúdame con una, ¿no? Son muchas, ya no sé qué decir. Me dice: no, tú eres la predicadora, Dios que te hable. Me daba un coraje, me daba un enojo. Le decía: aunque sea, ayúdame con una, es una campaña evangelística de 3 días. No, a ti te invitaron, tú resuélvelo. Y ella se paraba a adorar a Dios con la guitarra, así, muy rockera, muy moderna. Y yo enojada por dentro. Y decía: pues a ver qué le hablas a tu iglesia, porque los 2 mensajes que yo traía ya me los acabé. Me daban el micrófono, aquel fuego, aquella gloria, aquella unción, aquel mover, aquella profecía fluyendo por el lugar. Después yo me iba y le decía: Espíritu Santo, ¿por qué lo hiciste? Si yo estaba enojada, no soy digna, no lo merezco. En vez de ponerme a estudiar, estaba enojada, estaba peleándome con la pastora Berito. Señor, estaba regañando a la pastora Lucero, que tocaba más fuerte. ¿Por qué te moviste? ¿Por qué te moviste en el lugar si realmente no lo merecíamos? Somos unas niñas ministrando. Y siempre su consuelo a mi corazón: porque te conozco y me conoces. Wow. Porque aunque tu inmadurez sea demasiada, tu comunión es demasiada también. Wow. Y siempre me daba una palabra que dice: abre tu boca y yo la llenaré. Yo decía: sí, llénala, Señor, porque no tengo la menor idea qué hablar en esta reunión. Es que eran prédicas a veces a los jóvenes, siendo yo una niña, a los matrimonios, siendo yo una niña, al perdido, al esclavo, a la prostituta. Y yo decía: con trabajo sé qué significa eso, Señor, pero bueno, aquí vamos en el nombre de Dios. Y la profecía fluía de una forma poderosamente. Varias veces mucha gente se me acercó y me dijo: ¿cómo le haces si eres tan jovencita? Eres tan niña. Y veía en la expresión del rostro de jóvenes, de jovencitas, de hermanos grandes. Decía: no sé, solo sé que escucho a Dios, solo sé que amo a Dios. Y terminé diciéndole a mi hijo ese día: no vuelvas a dudar de que tu madre siente al Espíritu Santo, sabe cuándo es el momento correcto, que no es que ayer se me ocurrió escribir en Facebook o tuve una corazonada por algo que alguien dijo y decir: Dios me dijo, soñé, sentí, la vi enlodada y dije: pues no sé, enlodada en oro, porque yo vivo en la presencia del Señor. Le dije: no vuelvas a dudar de que tu madre habla con Dios. Wow. Tu madre siente a Dios. Y si te estoy diciendo que lo voy a hacer cuando el Espíritu Santo me lo indique, tienes que entender que esta casa se va a gobernar por lo que el Espíritu Santo indique, no por lo que papá quiera, no por lo que mamá quiera. Aquí se va a hacer lo que el Espíritu Santo indique. Le dije: no lo vuelvas a dudar, porque mientras muchos pecaban, yo me estaba matando horas en el altar, en mi habitación, orando, buscando. Interminables ayunos todos los días a veces. Por eso tenía peso lástima, porque yo sentía que la oración ya no está funcionando. Yo quiero más fuego. Hoy voy a ayunar. Y mañana voy a ayunar otra vez, porque no vi nada sobrenatural, porque le hablé a alguien de Cristo y no vi que se compungiera. Voy a orar más, voy a incrementar más. En mí había esa hambre, esa pasión y ese despertar, porque Dios se moviera en mi generación. Y lo que decía en ese tiempo: porque Dios trajera un avivamiento. Así que le dije: no dudes que tu madre habla con Dios. Así es. Wow, muy impresionante. Y bueno, creo que para terminar este tiempo, creo que es muy importante que ustedes, como iglesia, podamos comprender qué es la presencia de Dios.
Recuerdo, usted me estaba haciendo recordar cuando salí del... Ya soy yo, ya soy el apóstol Adrián. Ya no me está entrevistando, estoy cerrando como yo. El regalo que a mí me dieron de graduación del bachillerato, qué sorprendente, nuestros regalos hasta nos definen. Ahí me regalaron la Biblia de las Américas, era muy nuevita la traducción, la versión de las Américas, y me la regalaron de salida del CETIS 27, del bachillerato técnico, me la regalaron y me sentí tan feliz con mi Biblia. Íbamos de viaje a la Ciudad de México y yo llevaba mi Biblia en la mano conmigo aquí, como un niño que lleva su juguete que le acaban de dar. Yo iba con mi Biblia, todavía la tengo en mi biblioteca, y siempre voy y abro mi Biblia y dice de sus padres para nuestro hijo Adriel en la graduación del CETIS 27, y está la fecha ahí. Me impacta mucho cómo los regalos hablan mucho también de nosotros, en aquello que te gozas. Hoy regalarle una Biblia a alguien, ¿y qué me vas a dar? Una Biblia, no, como una Biblia, ya la tengo en la lap. O sea, hoy en día regalarle una Biblia a alguien sería un insulto, exacto. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, y quiero cerrar con esto de esta manera. Tiene que saber que eso que está diciendo mi esposa, la intimidad en la presencia de Dios, para que haya presencia de Dios no puede haber pecado, pero teniendo la presencia de Dios no te permite pecar. Escuchen lo que voy a decir. Hoy en día, en este tiempo, hay una ola de pecado, y lamentablemente dentro de su misma iglesia. Pero déjenme decirles que todos aquellos que salen diciendo, siento a Dios, me habló que tengo que dejar a mi esposa porque me voy a casar con otra persona, pastores que digan eso, no tienen la presencia de Dios, porque no tienen intimidad, se atreven a decir esa barbaridad. O sea, eso es algo que a mí ni remotamente se me ocurriría decir, que Dios me dijo. Además, yo tengo un trato con Dios, y yo le dije a Dios, si en algún momento voy a cometer un pecado que me haga perder tu presencia, llévate mi vida. Así. Ese es un trato. Y lo dije, lo he predicado muchas veces, y hasta les decía, por si en alguna ocasión me ven caer fulminado o que el pastor se fue, saben que se fue porque por alguna estupidez iba a hacer algo que iba a perder. Pero yo le dije a Dios, prefiero morir antes de perder tu presencia. O sea, mire a qué punto ese es mi trato con Dios. Por eso pensar hoy en día, decir que ya Dios me habló como pastor, ¿no? Decir, la otra hermana que está allá, voy a dejar a mi esposa porque me voy con aquella hermana, porque es la nueva ahora. Esa gente solamente está diciendo que no tiene presencia de Dios y que no tiene intimidad con Dios. Nadie que diga eso, todo aquel que diga eso, no tiene la presencia de Dios, porque Dios no le habla. Dios no puede hablar eso, pero hoy es popular. Hoy el pecado es popular. Hoy siento que de Dios que me puedo poner un tatuaje acá. Hoy siento que me puedo cambiar de iglesia, porque esta no me gusta, porque me regañan mucho. Hoy siento Dios, y sacan cada barbaridad que no es otra cosa que un alarde de gente que no tiene la presencia de Dios. De acá nunca va a oír ese tipo de cosas. De acá, por eso cuando dices Dios nos habla a nosotros, que es muy pocas las veces que usamos esa frase, no la necesito. Es más, yo le digo a la gente, mira, ni te lo digo a nivel profético, sentido común. Si te vas por allí te vas a romper la cara. O sea, vas a regresar con los labios floreados. No te vayas por ahí. No es profecía, es sentido común. Si le metes la mano al fuego te vas a quemar. Me explico, no hagas esto, no hagas aquello, porque te va a ir mal. No es profecía, no tengo que sentir a Dios, es sentido común. ¿Para qué meto a Dios? Entonces
Tenemos que tener esa restauración. Hoy en día la iglesia es triste porque la iglesia a nivel mundial, la religión a nivel mundial, hay tanto pecado adentro y tan pocos que están diciendo eso es pecado y no se hace y no es de Dios y nadie, y a ti no te habló Dios, te habló tu deseo, por eso dejaste a tu esposa. No, hoy en día ese es el in, hoy en día en todo el mundo entero, pastores con esposa nueva, que no es la primera. Eso es el in. El divorcio es el in en las iglesias. No podemos permitir tanta barbaridad. Creo que alguien se tiene que parar a decir eso es pecado y usted no está oyendo a Dios, está oyendo demonios, porque ese no es Dios. Ese no puede ser Dios. Dios es el que restaura vidas. Dios es el que restaura familias. Dios es el que evita que la gente se divorcie. Dios es el que hace que ames a tus hijos y ames a tu esposa, ames a tu esposo. Dios es el que hace que la cuides, que lo honres al esposo. Ese es Dios. La presencia de Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado. Pero oigan esto también, donde está Dios no va a haber pecado. O sea, donde Dios ya llegó a esa persona, no le va a dejar que cometa pecados, no le va a permitir. Y si hay algo así, quiere decir que la presencia de Dios hace mucho tiempo que ya no está en ese lugar. Donde hay pecado, Dios se fue. Donde se permiten componendas, Dios se fue. Donde se está ministrando y puede haber una gloria impresionante, pero hay pecado, Dios se fue. No puede haber pecado y Dios, no puede ser. ¿Me está oyendo? Tiene que tomar decisiones este día. Y si hay una iglesia, si hay un lugar, si hay una casa, si hay una familia, si hay una persona que quiera la presencia de Dios, tiene que renunciar a los pecados. Tiene que sacar el pecado de su casa, sacar todas las cosas que estén en su hogar que lo lleven a pecar, que lo estén llevando a caer, a mezclar, a crear híbridos. Tenemos que decirlo y tenemos que ser muy francos. Jamás me va a oír en Dios y con su ayuda, jamás. Porque antes que yo vaya a salir con eso, me voy de este mundo, me despido. Prefiero morir con su presencia que seguir viviendo sin Él. Yo me voy. Si un día no me ves, sépase que quién sabe qué iba a pasar, pero me fui con Él y me fui con Él aquí adentro. Pero sé en Dios que eso no va a pasar, porque tengo suficiente temor y valor como para decirle a Dios: antes de pecar y perderte a ti, me llevas contigo. Esa es mi garantía de que aquí nunca se dirá algo que comprometa la presencia de Dios y que haga que yo diga: Dios me habló y me dijo no sé qué barbaridad. Eso no se permite en esta casa. El pecado es pecado, el pecado está mal. Los hábitos ocultos, la pornografía, la masturbación, el divorcio, todo lo que tenga que ver con sexualidad, con inmoralidad, eso es pecado. Y si usted está atado, no está desechado, solo está en pecado y puede ser restaurado. Levántese y vaya por la presencia de Dios. No estoy condenando al pecador, estoy diciéndolo: deja de hacer lo que estás haciendo si quieres tener la presencia de Dios. Amén. Póngase de pie este día y vamos a orar al cielo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo precioso que nos has permitido. Sé que como iglesia tenemos que alzar nuestra voz y tenemos que llamarle al pecado, pecado. Tenemos que decir: Señor, aquello que se está haciendo mal. Y hoy nos levantamos para declarar, Señor, que tu bendición está con nosotros. Somos un pueblo y estamos despertando una generación que quiera amar tu presencia, que quiera amarte a ti, que quiera buscarte a ti, que quiera tomar decisiones, hacer sacrificios, porque queremos la presencia de Dios. Si usted es lo que desea, levante su voz, levante sus manos y dígale a Dios: quiero quedarme contigo, quiero llevarme tu presencia. Estoy dispuesto a levantar un altar. Estoy dispuesto a levantar un altar donde haya intimidad. Estoy dispuesto a buscarte allá en mi lugar secreto. Estoy dispuesto a renunciar al pecado. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Oh, sí, Señor. Dígale a Dios con todo esto en mente, dígale: quiero llevar tu presencia a mi hogar.
lugar. Oh. Un lugar para morar. Sobre mis hombros venías a reposar. Aquí estoy en mi casa de cantar. Sí, Señor. Yo te voy a amar y honrar y agradar. Oh. Encuentra en mí Un lugar para morar. oh. Sobre mis hombros venías a reposar. Oh. Aquí estoy en mi casa de cantar. Yo te voy a amar y honrar y agradar. Encuentra en mí un lugar para morar. Sobre mis hombros venías a reposar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor, en el que hemos oído tu voz. Y sé que se estará restaurando. Sé que se estará restaurando el temor. Sé que se estarán restaurando las líneas correctas de temor de Dios. Se estará restaurando el mensaje correcto. Y empezaremos a llamar, no por condenar a la gente, sino por llamarlo a arrepentimiento de manera franca. Porque hasta que no se denuncie el pecado como tal, nadie podrá volver en arrepentimiento genuino y sincero. Si seguimos permitiendo todas las cosas dentro de la iglesia, entonces nadie podrá volver, nadie podrá regresar entendiendo que está mal. Pero sobre todo nos perderemos tu presencia, nos perderemos tu gloria, nos perderemos ser el lugar de tu morada, y no estamos dispuestos a esto. Bendigo este tiempo, bendigo a la generación del día de hoy. Despierta los corazones, despierta el anhelo, despierta a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, despierta a los ancianos, que despierte su anhelo por ti y su presencia, Señor. Te queremos a ti y estamos dispuestos a hacer todo aquello que se requiera para alcanzarte. Habla nuestro oído, habla el corazón, háblanos a nosotros y dinos lo que debemos hacer para llevar tu presencia a nuestro hogar. Gracias te damos, gracias te damos. Oh, te damos gracias. Me transformó, me sanó, me restauró. Por favor no te la lleves, ella llegó a mí. Me escogió, algo dio de valor. Gracias por acompañarnos, a todos los que están virtualmente. Gracias por estar con nosotros. Y el consejo de esta tarde y la síntesis es: levanta un altar en tu hogar, lee la palabra de Dios, renuncia al pecado y busca la presencia de Dios. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo y te espero en la siguiente transformación. Amén. Denle un aplauso a ellos.